Regresando a esa época en la que un show más aún estaba al aire, ¿recuerdan ese momento en el que varios canales intentaron tener su propia versión de un show más? Con esa idea de tener a dos protagonistas que no fueran niños, sino adultos de unos 20 años, o tal vez de 18. La cosa es que la idea era que protagonizaran aventuras dignas de un viaje fumado, donde el capítulo pasaba de 0 a 100 en términos de rareza, pero sin la gracia de cómo lo hacía un show más. Porque la serie empezaba con algo simple, lo iba escalando, pero nunca se sentía demasiado forzado. De alguna manera lograban que todo ese caos fluyera tan natural, tanto por la manera en que los personajes se tomaban la situación de forma seria ante la locura que estaba pasando, como por las personalidades que, incluso dentro del caos, se mantenían y no se perdían dentro de él. A diferencia de sus, digamos, intentos de réplica, por no decir copias, que fueron Sanjay y Craig, Pickle y Manny, además de su intento de reemplazo, que fue Manzana y Cebollín. Y es que mucha gente piensa que lo que hacía especial a un show más era simplemente que pasaran cosas rarísimas, pero en realidad no. Lo que hacía especial a la serie era que siempre empezaba con un problema completamente cotidiano. Cortar el césped, entregar una cosa, limpiar el parque o hacer un favor. Poco a poco todo escalaba hasta terminar peleando contra un dios espacial o viajando por el tiempo, y aún así se sentía natural porque la serie construía esa locura paso a paso. Además, hay que recordar el contexto de esos años. Entre 2013 y 2016 la animación occidental cambió muchísimo. Hora de Aventura y un show más se habían convertido en dos de las series más importantes de Cartoon Network, marcando por completo el estilo del canal durante la primera mitad de la década de 2010. Era lógico que Nickelodeon y Disney quisieran encontrar su propio fenómeno parecido, y de ahí nacieron muchos de estos intentos. Para profundizar, hablemos un poco de cada una de ellas. Empecemos con Sanjay y Craig, y con una curiosidad que ahora me doy cuenta de por qué los diseños de los personajes se me hacían familiares. Era porque en esta serie uno de sus principales artistas fue Jay Joel, diseñador de la serie Bob's Burgers, ya que tenía su estilo muy reconocible con esos personajes de barrigas grandes, brazos larguiruchos y proporciones raras. Ya decía yo que esos diseños se me hacían conocidos. Y lo curioso es que la serie no empezó precisamente mal. Cuando se estrenó el 25 de mayo de 2013, reunió alrededor de 3.600.000 espectadores en Estados Unidos durante su estreno, convirtiéndose en uno de los mejores lanzamientos de Nickelodeon de ese año. De hecho, durante esa semana solo fue superada por Bob Esponja entre el público infantil. O sea, expectativas sí había. El problema fue que, conforme pasaron los meses, el entusiasmo se fue apagando y terminó concluyendo en 2016 tras 3 temporadas. Y dentro de la serie y su escritura, esta se basaba en un mundo donde todo ya es exagerado desde el segundo 1. No hay contraste. Mientras un show más empezaba con algo normal y luego explotaba, Sanjay y Craig ya arrancaba como si estuviera en el nivel máximo de rareza. Además, al tener guionistas con experiencia en comedia más adulta limitados por la censura de un canal infantil, la serie se quedó a medias y se sentía un poco seca. Por eso había episodios más que nada raros, intentando llegar a lo grotesco en algunas ocasiones, pero sin terminar siendo memorables. Ya dentro de los personajes tenían uno que otro momentillo, pero al mezclarse con todo lo demás no destacaban en nada, haciendo que, a día de hoy, lo único verdaderamente memorable que recuerde de la serie sea la canción del conejo bailarín y ese lugar de alitas. Dentro de los parecidos destacables, además de las aventuras bizarras, estaba el hecho de que los protagonistas siempre terminaban metidos en problemas absurdos, tenían un punto recurrente donde iban a comer alitas, un interés romántico que trabajaba en ese lugar y... ya. Ahora que lo veo bien, Sanjay y Craig era más una mezcla rara entre un show más y el increíble mundo de Gumball. Y otro que podría entrar medio en esa categoría, y que hizo Nickelodeon en esos años, tal vez sea esa serie de los patos que repartían pan. Pero ahí el parecido era mucho menor. Solo tenían protagonistas aparentemente mayores y aventuras algo excéntricas, aunque no tan bizarras, asentándose más como un intento de reemplazo para Bob Esponja, que como una copia de un show más.
Dentro de las cosas buenas de la serie, se puede decir que tenía una animación bastante expresiva, deformaba mucho a los personajes para hacer chistes visuales y, cuando quería, sí lograba momentos muy absurdos que se sentían diferentes a lo que hacía Nickelodeon en ese momento, que incluso impresionaba que les permitieran que lo hicieran, aunque ahora que recuerdo Ren y Stimpy e Invasor Sim recibieron luz verde en ese canal y bueno, ¿qué series? El problema era que nunca terminaba de encontrar el equilibrio entre el humor grotesco y el espacio para los personajes, logrando que muchas personas recordaran más lo raro o malo que era la serie en sí, que las cosas buenas de la serie. Pero bueno, ya saliendo de Nickelodeon, Disney no se quedó atrás e intentó hacer algo parecido, pero multiplicado por 2, trayéndonos una serie que esperarías que fuera de Adult Swim o de alguna cadena de animación para adultos. Así es, hablo de Pickleymanny, creada por Noah Z. Jones, el mismo creador de Pecesuelos. Vaya, yo pensé que lo había hecho otro loco. Como sea, la serie se estrenó el 7 de septiembre de 2015 por Disney XD, en una época bastante curiosa para el canal. Y es que, si recuerdan, en los primeros años de Disney XD tenía una identidad bastante marcada. Mezclaba caricaturas, series de acción, deportes extremos y hasta anime en algunos países. Pero conforme fueron pasando los años, Disney empezó a buscar una identidad más enfocada en competir con el éxito que estaban teniendo Cartoon Network y Nickelodeon dentro de la animación. No es casualidad que durante esos años llegaran series como Star vs. Las Fuerzas del Mal, Pensero, Casi Héroe, Gusano del Futuro. Y la misma Pickleymanny. Se notaba que el canal estaba experimentando para encontrar cuál sería su siguiente gran éxito. Y justamente ahí entra Pickleymanny. Una forma de describir la serie al inicio sería decir que era como Smiling Friends, pero mal hecho. Y ojo, ya sé que Smiling Friends salió varios años después, pero me refiero al tipo de humor. Todo era un caos, pero sin personalidad. Al inicio tal vez podrías encontrar algo de gracia, pero con el paso de los episodios, te dabas cuenta de que la serie era todo ese humor bizarro de Pecesuelos, pero tan exagerado que perdía la gracia. Y con ello, también los protagonistas. Porque Pickleymanny tenían la misma personalidad que Milo de Pecesuelos, pero sin ese carisma que hacía funcionar al personaje. Pareciendo más parodias del personaje que una dupla con personalidad propia. Y eso terminaba afectando mucho a la serie, porque nunca sentías alguna diferencia entre los dos, haciendo que sean personajes muy planos, además de una nula historia interesante de fondo, hacía que no tuviera un momento realmente memorable. Aunque, siendo justos, la serie sí tenía algo que me gustaba bastante. Experimentaba muchísimo con la animación. Era común que de un momento a otro pasaran de animación tradicional a marionetas, objetos reales, stop motion, CGI barato o cualquier otra cosa que se les ocurriera. Ese tipo de cambios hacían que algunos episodios fueran impredecibles y, al menos durante los primeros capítulos, tenían cierto encanto porque nunca sabías con qué locura iban a salir. De hecho, ese fue uno de los aspectos más comentados cuando la serie salió. Mucha gente estaba dividida. Había quienes decían que era una propuesta bastante original visualmente, mientras que otros simplemente pensaban que era demasiado ruido visual junto. Y creo que ese resume bastante bien a la serie. Porque una cosa es hacer humor absurdo y otra muy distinta es saturar al espectador con cosas raras cada 30 segundos. Ahí es donde siento que un show más seguía teniendo ventaja. En esa serie el absurdo era una recompensa. Aquí era el punto de partida. Si tuviera que destacar un episodio en particular, sería ese especial de Navidad hecho en CGI barato, donde todos los personajes terminaban peleando con nieve hecha de meados. Creo que la serie decía que no lo era, pero, vamos, obviamente sí lo era. Era probablemente una de las cosas más surrealistas que podías encontrarte en Disney XD en esos años. Y eso ya es decir bastante. Algo que también me gustaba eran esas escenas donde pasaban de animación a marionetas o a cosas de la vida real. Ese tipo de recursos todavía me sacan una sonrisa porque demostraban que el equipo creativo sí tenía ganas de experimentar, aunque no siempre les saliera bien. Ah, cierto, además tenía una canción en su ending que, después de volverla a escuchar varios años más tarde, la verdad sí está chistosa. Ahora bien, si hablamos del desempeño de la serie, tampoco fue precisamente el éxito que Disney esperaba.
Aunque consiguió una segunda temporada y estuvo al aire hasta 2018, nunca llegó a convertirse en uno de los pilares de Disney XD como si lo fueron otras producciones del canal. De hecho, hoy en día es una de esas caricaturas que mucha gente recuerda más por lo rara que era que por algún episodio específico. Y creo que ahí estuvo gran parte del problema. La serie entendió que el público quería humor extraño, personajes exagerados y situaciones completamente absurdas, pero olvidó que para que ese tipo de humor funcione también necesitas personajes con los que el espectador conecte. Porque al final uno recuerda a Mordecai, Rigby, Benson o Skips por sus personalidades. En cambio, cuando piensas en Pickle y Manny, normalmente lo primero que recuerdas es alguna escena extraña, una animación rarísima o un chiste completamente fuera de contexto. Y eso dice mucho sobre la diferencia entre tener una identidad y simplemente ser raro por ser raro. Y bueno, creo que para terminar hay que hablar de su reemplazo. Hablemos un poco de Manzana y Cebollín, una serie creada por George Henry, un animador que anteriormente había trabajado en series como El Increíble Mundo de Gumball y Samurai Jack. Curiosamente, la idea original de la serie nació como un cortometraje para el programa Cartoon Network Studios Shorts, donde el canal buscaba nuevos proyectos para convertirlos en series. Y aquí quiero hacer una aclaración. Muchas veces se dice que Manzana y Cebollín fue creada específicamente para reemplazar a un show más, pero realmente eso nunca fue confirmado, aunque bueno, algunos comerciales y que saliera justo después, era cuanto menos curioso. Lo que sí ocurrió fue que la serie se estrenó en 2018, apenas unos meses después del final de un show más, en una época donde Cartoon Network estaba renovando buena parte de su programación. Así que, aunque oficialmente no fuera el reemplazo, para muchísima gente terminó ocupando ese lugar en la programación y, por lo mismo, las comparaciones eran inevitables. Y creo que ahí empezó cargando una mochila demasiado pesada. Porque imagínense intentar llenar el espacio que había dejado una de las series más importantes que tuvo Cartoon Network durante años. Era una tarea complicada para cualquier caricatura. Y el problema fue que, en sí, la serie era bastante tranquila. Por no decir que alguien vio el concepto, pensó sí, esto puede gustar y le dio luz verde, esperando otro fenómeno como un show más. Y no me malentiendan, la serie no es mala. De hecho, tiene lo suyo. El problema es que el hecho de haber llegado justo después de un show más hizo que muchísima gente entrara esperando exactamente lo mismo. Y eso nunca iba a pasar. Porque mientras que una serie se apoyaba mucho en contarte algo de la historia de sus personajes y las situaciones que terminaban completamente fuera de control, la otra iba por un camino totalmente distinto. Era una serie mucho más inocente. Su humor era bastante relajado y hasta cierto punto aburrido, pero de una manera mucho más amable. Incluso visualmente tenía colores muy suaves y un diseño de personajes bastante simple, casi como si quisiera transmitir tranquilidad. Y creo que ahí estuvo otro de sus problemas. No porque eso sea malo, sino porque el público que venía directamente de un show más esperaba algo completamente diferente. Era como si después de terminar una película de acción te pusieran inmediatamente una película para relajarte. Probablemente la segunda sea buena, pero el cambio de tono hace que la disfrutes mucho menos. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Manzana y Cebollín. Su humor es tan plano e inofensivo que puede resultar desabrido para el público juvenil que buscaba la irreverencia y la actitud de su predecesora, pareciéndose más a esas caricaturas que antes podías encontrar en Boomerang o incluso en Discovery Kids. Y ojo, eso tampoco significa que sea una mala serie. Al contrario, creo que funciona bastante bien para el público al que realmente iba dirigida. Es una caricatura bastante tranquila, agradable y hasta relajante en algunos momentos. Perfectamente la pueden ver tus hermanos pequeños, tus hijos o algún familiar y probablemente la disfruten. Simplemente tuvo la mala suerte de aparecer en el momento equivocado. Además, aunque Cartoon Network le dio 2 temporadas completas, la serie terminó finalizando en 2021. No fue un fracaso enorme, pero tampoco logró convertirse en ese nuevo fenómeno que muchos esperaban para el canal. Y siendo sinceros, muy pocas series podían llenar el vacío que dejaron producciones como Hora de Aventura, Un Show Más o incluso El Increíble Mundo de Gumball durante esos años.
E incluso en la actualidad, que Warner necesita revivirlas para no hundirse, sacando continuaciones, spin-off, precuelas que son retcons o reboots en el caso de Hora de Aventura y en el caso de Un Show Más que es una secuela, que es precuela entre final de la serie, o no sé, ya es absurdo lo que hacen las empresas para rascar dinero, de esas series que en su momento, fueron un gran éxito y les dieron muchas ganancias, aunque bueno es algo que ya se hacía desde siempre. Pero bueno, tenía ganas de hablar sobre estas series, lo que fueron y por qué la gente alguna vez las consideró copias de Un Show Más. Y entiendo perfectamente por qué llegaron a decirlo. Ya fuera por el humor bizarro que escalaba conforme avanzaba el episodio, porque los protagonistas eran mayores que el promedio de otras caricaturas, o simplemente porque intentaban apelar a un público muy parecido, era inevitable que terminaran comparándolas. Pero creo que, con el paso de los años, el verdadero problema quedó mucho más claro. Estas series entendieron la superficie de lo que hacía especial a Un Show Más, pero no terminaron de entender el fondo. Copiaron el humor absurdo. Copiaron las aventuras exageradas. Intentaron copiar ese estilo narrativo en donde todo terminaba convirtiéndose en una locura. Pero nunca lograron copiar la química entre los personajes. Nunca lograron copiar esa manera tan natural en la que la serie hacía que pasaras de algo rutinario a salvar el universo sin que sea igual a un episodio de Bob Esponja o de alguna serie para adultos de esa época, logrando su propia fórmula o esencia que incluso te contaba una historia que conectará con el público. Y esa era la verdadera magia de Un Show Más. Porque al final el absurdo nunca fue el protagonista, sino una pieza dentro de una estructura en la que habían personajes, historia y algo que enseñar a la audiencia. El caos solamente era la excusa para ponerlos en situaciones cada vez más ridículas. Y creo que esa es la razón por la que, incluso después de tantos años, seguimos recordando Un Show Más mucho más que a todas esas series que intentaron seguir sus pasos. Aunque, siendo justos, tampoco diría que todas fueron malas. Sanjay y Craig tenía una animación bastante expresiva y un estilo visual muy reconocible. Pickleyman experimentó muchísimo con la animación y probó ideas que muy pocas caricaturas infantiles se atrevían a hacer. Y Manzana y Cebollín terminó siendo una serie bastante relajante que simplemente iba dirigida a otro tipo de público. Simplemente ninguna consiguió replicar la magia de Un Show Más. Y, curiosamente, eso también hizo que con el paso de los años algunas personas les agarraran cierto cariño. Porque, aunque no fueran tan buenas como las caricaturas que dominaban esa época, hoy en día también representan una parte de esa etapa de la televisión donde parecía que cada canal estaba buscando desesperadamente cuál sería su siguiente gran éxito. Y la verdad, extraño un poco esa época. Porque además de estas series estaban muchas otras que, aunque fueran muy diferentes entre sí, daban la sensación de que siempre había algo nuevo por descubrir. Podías formar tu propio gusto, decidir cuáles te gustaban y cuáles no, y al final eso también era parte de la experiencia de crecer viendo caricaturas. Pero como sea, si les gustó el video, dejen un comentario o un like para ayudar con el algoritmo y hacer este proyecto rentable. En fin, por mi parte, me largo.